Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Alana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este proyecto muy fácil y sencillo de realizar. Vamos a hacer un cuello a crochet. Para este proyecto utilicé 100 gramos de lana, aguja de 5,5 y en realidad es muy sencillo de hacer. Pero antes de ir al tutorial, no se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Por lo pronto vamos a iniciar. Vamos a hacer este cuello. Es muy fácil de hacerlo. Lo realicé con 100 gramos de lana. Me encanta esta lana porque trae como apliques, como florecitas. Entonces es muy bonito. Les voy a dar la medida de ancho. De ancho mide Lucas 26 centímetros y de largo mide 16. Aquí está, mira, aquí está el niño molestando. Y para este proyecto, perdón Lucas, utilicé una aguja de 5,5. Entonces es una lana un poco gruesa. No sé si se aprecia el número. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro cuello. Voy a realizar mi nudito para asegurar mi trabajo. Y aquí voy a iniciar realizando 15 cadenas. Entonces vamos 1, 2, 3, 4. Debo tener cuidado con las florecitas para que queden bien bonitas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya tengo mis 15 cadenas. Si ustedes desean el cuello mucho más largo, entonces hacen más cadenas. De mi parte lo quiero dejar así y vamos a subir aquí con 3 cadenas. Entonces pongo mi dedito acá, ya hice una cadena, 2 y 3. Ya estas 3 cadenas representan un punto alto. Doy lazada y en la próxima cadena, o sea aquí, me dirijo y realizo un punto alto. Entonces aquí ya tengo 2 puntos altos. En cada espacio, en cada cadena, voy a realizar un punto alto. Este tejido es muy fácil, es para principiantes. Entonces es demasiadamente fácil de hacer este cuello. Solamente vamos a trabajar con punto alto, nada más. Entonces aquí, en cada cadena que voy ingresando, me voy encontrando, perdón, voy realizando un punto alto. Entonces aquí un punto alto. Aquí debo tener cuidado con la flor. Aquí punto alto. En este espacio punto alto. Punto alto. Aquí ya tengo otra florecita. Punto alto en este espacio. Punto alto. Aquí un punto alto. Voy a correr mi florecita para que quede bien bonita. Aquí punto alto. Aquí punto alto. Y en el último espacio o en la última cadena un punto alto. Entonces voy a contar cuántas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces hicimos 15 cadenas más las 3 cadenas de subida, son 16 puntos altos. Aquí, si ustedes, como les digo, quieren hacerla mucho más larga, entonces aumentan más cadenas. De mi parte, pues yo la voy a dejar así. Y simplemente aquí es subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Doy vuelta a mi trabajo. Así es como quedan las florecitas. Muy lindo. Y en cada punto alto realizo un punto alto. Entonces este cuello es demasiado fácil. Entonces aquí en cada punto alto que me vaya encontrando realizo un punto alto. Entonces si empezaron con 16 puntos altos, tienen que finalizar con 16 puntos altos. Entonces, sobre todo para las principiantes, tener en cuenta de que si en esta fila hay 16 puntos altos, aquí también hay 16, porque a veces no tejemos esta parte o en esta parte. Entonces tengan muy en cuenta porque el trabajo empieza a deformarse, por así decir, y no les queda recta el cuello. Entonces aquí simplemente vamos con punto alto, en cada espacio un punto alto. Les recuerdo que en mi canal de YouTube hay un curso a crochet básico para principiantes desde cero y ahí pueden aprender los puntos básicos, también cómo tomar medidas, cómo realizar un anillo mágico, cómo sacar medidas para una prenda, punto medio, punto alto, punto bajo, punto alto doble. Entonces pueden ingresar allá y pueden venir a este tutorial que es muy fácil con punto alto y lo pueden realizar. Entonces aquí quiero llegar al punto, aquí ya llegué a mi final. Entonces si se dan cuenta, aquí queda un punto alto, si se dan cuenta, entonces no se nota mucho, pero hay que realizarlo porque a la hora, si sigo aquí tejiendo, pues obviamente haría una disminución. Entonces para que tengan muy presente, entonces aquí voy a ingresar al punto alto que quedó escondidito y así es como me queda mi trabajo. Entonces de aquí en adelante vamos a ir dando las vueltas o las filas que sean necesarias hasta alcanzar el ancho. El largo ya lo tenemos, que es este. Ahora el ancho. El ancho es lo que cubre nuestro cuello y este es el largo. Entonces vamos a dar las vueltas necesarias y cuando termine regresamos. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi final y así es como nos queda la bufanda. Se ve muy bonita con esas florecitas. Definitivamente es muy linda esta lana. Y así queda por el otro lado. Entonces podemos deducir que esta es la parte del derecho porque aquí está el hilito y les voy a dar la medida de el largo. Mide 16 centímetros y de largo ya les digo porque no me cabe aquí, no puedo. De largo 52 centímetros. Entonces este es el largo y este es el ancho. Y ya simplemente aquí ya estoy, ya terminé aquí la última fila y dejé este sobrante de lana para poder realizar el cuello, coser el cuello. Entonces este sería nuestro derecho, entonces voy a pasarlo por el otro lado y simplemente es coser esta parte con esta parte y así nos quedaría nuestro cuello. Entonces voy a realizar, voy aquí a asegurar mi trabajo, voy a hacer el nudito de seguridad. Aseguro mi trabajo y simplemente es coser entonces
esta parte con esta parte. Entonces vamos a coser acá. Lo podemos hacer con aguja de crochet o con aguja lanera. Ah, no, perdón, con aguja lanera no se puede por las flores. Por la flor no se puede. No, no se puede. Entonces vamos a hacerlo con aguja de crochet. Bueno, para coserlo voy a utilizar una aguja de 4 para que me pueda coserla sin ningún inconveniente. Entonces aquí voy a organizar mi trabajo, que quede bien posicionado los puntos para que quede bonito a la hora de coser. Entonces así es como me queda y vamos a iniciar. Voy a ingresar aquí y voy a ingresar aquí. De paso voy escondiendo esta lanita. Entonces se va a ver un poquito feo, pero vamos a esconder todas las lanitas que nos encontremos. Voy a ingresar, ya ingresé a la parte de atrás, a la parte de adelante y hago una cadena. Ahora cojo este punto y el punto de atrás y voy a hacer un punto bajo. Voy a tomar este de acá y voy a tomar este de acá y realizo un punto bajo. Tomo este de acá y realizo un punto bajo. También pueden realizar punto deslizado si ustedes lo desean. Tomo este punto de acá y el punto de atrás y punto bajo. Vamos a tomar de la parte de adelante y de la parte de atrás y punto bajo. Aquí tomamos de la parte de adelante y de la parte de atrás, punto bajo. Tomamos de aquí, tomamos de aquí, de la parte de atrás, punto bajo. Y así nos vamos tejiendo hasta llegar aquí hasta la esquina. Bueno, entonces así es como nos queda. Simplemente es esconder esta lanita y voy a ir con esta aguja más pequeñita. Simplemente es por entrar aquí al espacio e ir ocultando la lanita. Entonces vamos así, la vamos ocultando. Aquí voy ingresando en cada espacio así. Aquí hago un nudito de seguridad y voy escondiendo aquí la lanita. Entonces así, para que nos quede bien bonito nuestro trabajo, vamos ocultando la lanita y no se nota. Entonces voy a hacer aquí el último nudito para asegurar bien mi trabajo. Voy a apretar muy bien, hago el último aquí al lado y corto mi hilo. Y ya le damos la vuelta a nuestro cuello y no se nota. Aquí quedó cosido, si se pueden dar cuenta, y no se nota. Entonces así es como nos queda nuestro hermoso cuello. Me gustó muchísimo esta lana y nada, espero que les haya gustado este tutorial para principiantes. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.